Hola amados, muy buenos días. Aquí estamos sus pastores de la iglesia Pura Vida con mucha emoción de compartirles sobre los discípulos de Jesús. Síganos toda esta semana. Esta semana les vamos a llevar a conocer uno de los discípulos de Jesús, y a través de las semanas ustedes van a conocer a los 12 como nunca antes. Ahorita empiezan a acordarse de quiénes son. Yo quiero que ustedes vean la importancia que tienen estos 12 hombres que más de 2000 años después seguimos hablando de lo que vieron, de lo que hicieron, de lo que hablaron, de lo que experimentaron, algo tan poderoso. Y muchas veces nosotros hablamos del apóstol Pablo que queremos ser como él, pero estos discípulos vivieron una vida ejemplar para seguir. La mayoría, uno no. Pero ahí les vamos en Marcos 3:16. Estos son los 12 que él nombró, que Jesús nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Entonces, aquí vamos a llevarles a un camino de bendición, de donde podemos ver cómo estos hombres, la mayoría de ellos tenían entre 13 a 29, así era la tradición judía, donde los jóvenes seguían a un maestro y después ellos a los 30 años tenían a quien enseñaban, tenían a sus discípulos. Pero vamos a entrarle ahora en Marcos 1:16 para ver cómo todo empezó, cómo Jesús empezó con sus discípulos. Dice: pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores, de eso vivían. Vengan, sígueme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo. Jacobo es el discípulo donde vamos a concentrarnos toda esta semana. Y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Si se dan cuenta, primero era Simón y Andrés, los hermanos, y luego era Jacobo y Juan, que eran hermanos. De dos en dos, Jesús empezó a acercar. ¿Y a quién empezó a acercar? Aquí hablamos de que eran hombres de pescar, que estaban en su barco remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. ¿Cómo es de que tenían ahí un negocio próspero? Tenían ahí a su papá, a su madre, también estaba ahí en la familia, tenían ahí a sus amigos, su casa, tenían los trabajadores, tenían todo hecho para que el día de hoy lo vemos y pues tenemos todo. ¿Para qué nos vamos a mover? Tenemos donde trabajar, tenemos casa, tenemos mamá, papá, tenemos amigos, tenemos bien todo. Y aquí llega Jesús y dice: síganme, y luego dice: se fueron con él. Entonces, hablando de los discípulos, en este caso vamos a hablar de Jacobo, es su entrega. Amén. ¿Cómo empezó? ¿Cómo se entregó desde el principio para llevar este camino con Jesús, dejando todo? Entonces vamos a de verdad darnos cuenta de la entrega de estos cuatro, pero hoy vamos a enfocar en Jacobo. Y ahí vas a encontrar en la Biblia a Jacobo, el discípulo, el que se entregó, el que siguió a Jesús, ¿verdad? Lo vas a encontrar en la Biblia, pero también vas a encontrar en la Biblia a Jacobo, que se le menciona como Santiago. Vas a encontrar varias versiones
en la nueva traducción viviente vas a encontrar que a ambos Jacobos se les llama Santiago, y vas a encontrar a este Jacobo que es otro Jacobo y que se le llama Santiago también, que es hermano de Jesús. Entonces, nosotros cómo los estuvimos identificando, y eso queremos que te lo quedes. Uno es el discípulo, Jacobo, y otro es Jacobo, el autor, que es Santiago. De hecho, hay una carta, hay un libro, el libro de Santiago, que está en la Biblia, escrito por el hermano de Jesús, que también se llamaba Jacobo. Y tienes que saber eso, los dos se llaman Jacobo, a los dos se les conoce como Santiago, pero uno es el discípulo, que por eso es conocido, porque siguió a Jesús, dejó todo, dejó la comodidad, dejó lo que tenía, dejó ese gran negocio, dejó los amigos, y se hizo ese discípulo de Jesús. Y el otro es el hermano de Jesús que escribió ese libro. Un versículo que te vamos a dar ahí como para que puedas separar esto que te estamos diciendo, está en el libro de Hechos 12:17. Ahí te vas a dar cuenta cómo en el 12:2 y en el 12:17 en uno hablan de un Jacobo y en el otro hablan de otro. Uno es el discípulo, el otro es el autor. Es muy importante tener esta claridad, porque mucha gente puede pensar de que aquí es el mismo que escribió, que es el autor, como dijo el pastor, son totalmente distintos. ¿Alguien más? Sí, a mí me llama mucho la atención sobre este punto, que el hermano de Jesucristo no estuvo con él desde el principio, precisamente lo que estamos leyendo acá, ¿no? Es Jacobo, el hermano de Juan, quien inició el ministerio con Jesús, pero luego el impacto que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su vida, y es lo que vamos a aprender durante la semana, fue lo que llevó a Santiago, el escritor, a Santiago, el hermano de Jesucristo, a impactar nuestras vidas en la vida. Su lección para el primer día es de que Jacobo era un hombre entregado, dejó un negocio, imagínense un joven dejando, no nada más era un hombre, pero era un joven, y podemos decir un joven rico, porque el negocio de su papá era muy próspero. Entonces me llama mucho la atención, ténganlo muy claro cuál fue la entrega de este hombre. Los bendecimos mañana, aquí estamos, no lo pierden. See you.